Bien, el Señor sea bendiciendo sus vidas. Hermanos, cada día del Señor siempre lo esperamos con ansias, porque nos encanta escudriñar la palabra y ser escudriñados por Él, por nuestro amante Salvador. Por eso yo invito a que ponga esa imagen de cómo el Señor hoy va a escudriñar su corazón para también mostrarle su amor en Cristo. Yo le invito a que me acompañe a hacer una breve oración, pidiéndole al Señor de que nos acompañe al adentrarnos en su palabra. ¿Sí? Señor, nuestro corazón es engañoso, tú lo conoces. Padre, pero estamos ante tu palabra y como muy bien Moisés ante la zarza ardiente se quitó el calzado porque nada sucio podría entrar a tu presencia. Por eso te pedimos que nos limpies por tu Espíritu, por tu palabra, y que al adentrarnos a ella, Señor, seas acompañándonos. No queremos ir, Señor, si tú no estás con nosotros. Por eso te pedimos de tu presencia de manera especial. Hoy que tu pueblo te alaba. Y recordando, Señor, tu amor incondicional, entonces quédate con nosotros, con tu presencia, por favor. Permite que toda distracción sea apartada del camino y podamos llegar a las conclusiones a las cuales tú quieres que nosotros lleguemos al estudio de este tema tan importante que hoy tocaremos. A ti quedamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a Génesis 3. Génesis 3, el comienzo de todo. Especialmente el comienzo trágico de la humanidad. Génesis 3. Los anteriores capítulos es el comienzo del amor eterno que el Señor quería tener con el hombre, pero Génesis 3 se nos mete allí mostrándonos cuál es la condición o la historia humana. Vamos a leerlo, Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, amén. Sabemos, hermanos, por las Escrituras, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que el hombre moraba en el paraíso. El hombre se encontraba en una comunión íntima con su Creador y reflejaba algo de su gloria. Andaba entonces el hombre feliz, despreocupado, capaz de vivir sin fatiga, comiendo los frutos del huerto. Se encontraba el hombre en un estado que se llama por las Escrituras bienaventurado, y su carácter moral correspondía con el de Dios. Y cuando miramos hoy al hombre en la actualidad, hoy en día al hombre, vemos algo diferente de ese hombre que las Escrituras en Génesis del 1 al 2 nos describen que estaba feliz, que su carácter moral correspondía con el de Dios, que ellos estaban en una libertad, en una voluntad libre para escoger.
ellos se encontraban en un estado bueno, pero hoy vemos al hombre que ese estado bueno pareciera que se perdió. Y las preguntas entonces que nos surgen es: ¿qué produjo ese cambio? ¿Cuál fue el cambio que produjo de ese estado anterior de la caída? ¿Qué fue lo que produjo que el hombre hoy actual estuviese como estuviese? ¿Dónde está el problema? ¿Qué salió mal con el hombre? ¿Qué sucedió? Y el propósito por el cual yo me dirijo con este tema hoy doctrinal es que nosotros podamos, como lo hemos venido haciendo, desarrollando por las Escrituras la doctrina clara, y hoy especialmente veremos esa doctrina clara de la caída del hombre. Pero mi propósito con esto es que si nosotros estamos realmente preocupados por la situación actual de nuestras almas, de nuestras vidas, entonces nuestra búsqueda debería ser mucho más fuerte que estar buscando nuestros negocios, nuestras familias. Deberíamos estar más preocupados por el estado actual, nuestra condición delante de Dios, más que por aquellas otras cosas que nos vienen a la mano. Así que frente a estas preguntas de qué produjo ese cambio, el mundo prefiere evitar la clara y evidente respuesta que dan las Escrituras frente a lo que produjo ese cambio. El mundo quiere volcar las Escrituras, olvidarlas, e inmediato sacan teorías como el dualismo. Y quiero explicar qué es el dualismo. El dualismo asume que hay dos entidades con el mismo poder, pero separadas, llamadas el bien y el mal. O usted ha escuchado, por ejemplo, el yin y el yang. Y estos son teorías, pero bíblicamente, aunque Satanás tiene algún poder, no se compara al Todopoderoso. Y tenemos aquellos también que dicen que el pecado, esta es otra teoría, que el pecado y la maldad es una parte esencial en la naturaleza del ser humano. Ellos postulan esto, que la maldad es una parte esencial en la naturaleza, en la estructura del ser humano, y que esta está puesta allí por Dios para que tengamos algo que superar, y que por medio de la superación podemos crecer. A esto también se le añaden aquellas personas que dicen que el pecado es una ausencia de cualidades positivas. Por lo tanto, entonces ponderan que el hombre debe mejorar en su educación y conocimiento para evitar el mal o el pecado. Estas son teorías que las Escrituras rechazan contundentemente, que no muestran las Escrituras. Tenemos por un lado los dualistas que dicen que hay dos poderes iguales, el bien y el mal, y que están separados y que esto ha sido así toda la vida. Esto es falso, las Escrituras no lo muestran. Tenemos por un lado aquellos que ponderan que el ser humano en su esencia Dios lo creó con una naturaleza pecaminosa. Y por otro lado entonces tenemos aquellos que siempre ponen y dicen que el hombre en esta naturaleza pecaminosa debe superarla a través de la educación. Y entonces usted escucha a los famosos coaching, que todo el tiempo te están hablando de superación personal. O esos libros de autosuperación personal. Si usted tiene esos libros de autosuperación personal en casa, a usted le van a hablar de eso. De que usted no es tan malo, pero usted tiene algo malo, por lo cual usted tiene que superar para evitar que se le saca el demonio que tiene adentro. Pero estos son falsas enseñanzas del mundo y que no se ajustan a lo que las Escrituras dicen. Por eso mi intención hoy es afirmar en la doctrina bíblica acerca de por qué estamos hoy como estamos. Generalmente ahora la cultura popular presenta al sexo como el pecado original, que ese es el pecado original. Pero contra toda esta evasiva y teorías erróneas, la palabra de Dios es la única suficiente, mis hermanos, es la única suficiente para darnos la respuesta al estado actual del hombre y de la humanidad. ¿En cuál estado está usted? Y el tercer capítulo de Génesis, el cual leímos, es una de las partes más, pero más importantes de la Biblia. Déjeme decirle que muchas cosas se revelan allí,
por primera vez, y una gran parte de las doctrinas bíblicas cardinales se fundamentan en ese Génesis 3, en ese capítulo que acabamos de leer. Por ejemplo, se fundamenta el comienzo del gran drama de la historia de la humanidad. En Génesis 3 también se nos explica, nos da la explicación de Dios a la presente condición caída del hombre. También se nos muestra las artimañas de nuestro enemigo, el diablo, frente a nuestras almas. También se nos muestra allí la tendencia de nuestra naturaleza humana a cubrir nuestra propia vergüenza moral por nuestras propias obras. Allí en Génesis 3 hay tanta riqueza que yo quiero que hoy nos alcance el tiempo para verla, para estudiarla y maravillarnos de hecho. Y quiero decirles que Adán era el representante de toda la humanidad, o es el representante de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto, que representante de toda la humanidad? Bueno, él es la cabeza que representa toda la descendencia o la generación que prosigue. ¿Y por qué? Usted se preguntará. Bueno, porque él fue el primer ser humano creado por Dios. Las Escrituras dicen en Hechos 17:26 que de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Qué interesante. De una sola sangre provenimos usted y yo. ¿Y esa sangre cuál es? Adán, representante de toda la humanidad. Esta sangre era la de Adán y de ella todos venimos, y él es nuestro representante por ser el primer hombre creado. Por tanto, el pecado entró por un hombre, es decir, Adán, y la muerte pasó a toda la humanidad porque toda la humanidad estaba en Adán y él nos representaba. Al comprender esto, entonces vamos a examinar esa gran doctrina que se llama la caída del hombre, la explicación de Dios, la explicación del Creador a la presente condición humana o el estado actual en el cual nos encontramos. Es por esto por lo que he titulado el sermón El trágico comienzo de la historia humana. El trágico comienzo de la historia humana. Y este sermón lo veremos en tres partes. Primero vamos a ver los pasos hacia la caída del hombre. Los pasos hacia la caída del hombre. Lo segundo que veremos son los resultados psicológicos hacia la caída del hombre. Los resultados psicológicos hacia la caída del hombre. Y lo tercero que veremos es los resultados de la desobediencia del hombre, por lo cual allí nos muestra la condición en la cual estamos. Entonces lo primero que vemos son los pasos hacia la caída del hombre. Y en Génesis 3 entonces se nos dice que Satanás comienza su tentación. Satanás comienza su tentación, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y lo primero que vemos en nuestro texto es que el mal, el pecado y la tentación vinieron del exterior. Esto es importante para entender y comprender la doctrina de la caída o esta tragedia por lo cual hoy estamos donde estamos. En Génesis 13 nos está diciendo que el mal, el pecado y la tentación vienen del exterior. Vinieron de Satanás, que utilizó la serpiente. Satanás se metió en la serpiente poseyéndola, y el resto de las Escrituras nos deja ver esto. Por ejemplo, en Ezequiel 28:13 nos dice que en el Edén, en el huerto de Dios, estaba Satanás, y allí mismo se nos dice que Satanás, antes de su propia caída, era un ángel del más alto rango e importancia en el cielo, y la caída de esta criatura tuvo que ver con un deseo de ser igual o superior a Dios y poner su voluntad en contra de Dios. Ezequiel nos dice allí: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. A causa de la multitud de tus contradicciones,
fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces se nos deja claro que en el Edén, en el huerto de Dios, estaba Satanás, y él estaba maquinando cómo tentar al hombre para pecar contra su Dios. Y nos dice que Satanás es astuto, o que la serpiente era astuta, más que todos los animales. Y esto es importante aquí entender qué significa esto de astucia. ¿Qué significa esto de astucia? Bueno, quiere decir que Satanás es hábil para descubrirnos o desnudarnos, dejarnos expuestos o oscurecer nuestros sentidos. Por allá más adelante, Pablo en 2 de Corintios 11:3 nos dice: pero temo, y le está diciendo a la iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia, hábil para descubrirnos o exponernos, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Dios. Vemos que no había nada en el hombre que produjera la caída hacia el pecado. No hubo ninguna causa interna del hombre. ¿Esta tentación de dónde le vino al hombre? Pues le vino del exterior, enteramente del exterior. De Satanás, que afectó los sentidos a Adán y Eva y los extravió de Dios. Pero el hombre, mis queridos hermanos, en este contexto es libre, era libre en su voluntad perfecta, era libremente perfecto para decidir qué hacer con la tentación que le venía del exterior. Este punto que recalco, mis hermanos, es importante, ya que aquí se encuentra la esencia del problema actual del hombre. Antes de la caída, y como vemos, Dios dice que todo lo que creó fue bueno en gran manera, todo lo hizo bueno, agradable y perfecto lo hizo el Señor. Y en el hombre no había nada en su naturaleza que le arrastrase a pecar. Dios no creó a Adán y Eva, a nuestros representantes, con algún defecto en su naturaleza, por lo cual los llevase a pecar. Más bien el Señor les creó en un estado de completa voluntad, donde eran libres para obedecer o no a Dios, para caer o no caer, para tomar y comer de esa fruta. Eran totalmente libres en su voluntad, en ese estado perfecto. En ellos el Señor no los creó imperfectamente, les dio una voluntad libre. Como dice las Escrituras, Dios hizo todo bueno y de manera perfecta en ese estado. Génesis 1 y 2 nos habla de ello. Así que totalmente en este punto, Satanás en ese comienzo, la caída del hombre le vino ¿por dónde? Por la tentación del exterior. Hermanos, el catolicismo romano nos dice que en la creación Adán y Eva tenían una lucha en su interior, que la parte corporal, física del hombre le arrastraba y esto le llevó a pecar. Por eso es que ellos son célibes o proclaman el celibato, porque ellos dicen que es la carne, esto físico, que los lleva a pecar. La Biblia jamás dice eso. Dice que todo lo que Dios creó en ese comienzo fue bueno en gran manera. El hombre antes de la caída estaba perfectamente equilibrado y equipado, y que el pecado le vino del exterior. Pero entonces, ¿cómo fueron los pasos hacia la caída del hombre? Es la pregunta. ¿Cómo fueron los pasos hacia la caída del hombre? Bien, Génesis 3:1 nos dice, lo primero que nos dice es que Satanás atacó a la mujer. Pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que vemos este primer paso. ¿Cuál fue este primer paso? Que Satanás atacó a la mujer. Y Eva, en su inocencia recién creada, no se dio cuenta de que la serpiente no hablaba, de que las serpientes no hablan. Ella no se dio cuenta de eso. Ella estaba en una inocencia recién creada y ella no se dio cuenta que los animales no hablan.
Por lo cual Satanás trajo la tentación contra la mujer porque se percató que era más vulnerable a sus ataques, debido a que ella no recibió la orden directa de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva no recibió directamente de Dios este mandato. ¿A quién le correspondía darle este mandato a Eva? A Adán, a su esposo. Mire lo que dice Génesis 2:17. 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, en esta cena estaba solo Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, allí vemos entonces que el Señor no le dio esa orden directamente a Eva, sino que se la dio directamente a Adán. Y el ataque de Satanás a Eva fue el siguiente. Él le dice a ella, le hace una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, aquí esto es muy sutil. Recuerde, Satanás es astuto, es hábil para engañarnos y dejarnos expuestos. Así que él es muy sutil. Por eso lo que él le dice o le pregunta a Eva pareciera que fuera lo que dijo Dios, pero no es lo que dijo Dios. El Señor había dicho que de todo árbol del huerto podrán comer, y él fue muy específico, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer. Así que en la constitución, en la estructura de la mujer en la cual Dios lo diseñó, en sus sentidos, y cuando hablamos de los sentidos, esto es como perciben las cosas, la mujer lo ve con una propensión inocente. De hecho, usted ve cómo las madres son tan inocentes en cuanto a las mentiras o engaños de sus hijos. Si ven que la mujer en sus sentidos es más fácilmente vulnerable, ella se deja fácilmente manipular por sus hijos porque sus sentidos son más vulnerables. Entonces su hijo le puede pasar por la galleta y ellas no van a hacer nada, lo van a seguir amando de la misma manera y aún con caprichos, y les va a ceder a todo lo que los hijos quieran, aún cuando le estén engañando o aún como estén robando. Usted ha visto casos como de madres que aún sus hijos son drogadictos, lo tienen viviendo en casa y los hijos le roban el dinero a su madre conscientemente sabe esto y lo permite. O sea, sus sentidos son más vulnerables por constitución. ¿Por qué? Porque el hombre es el que debe proteger a la mujer. Ella debe ser guardada por el hombre. Este fue el diseño de Dios, de que el hombre fuera el que protegiese a la mujer. Y este fue por eso el que Dios lo creó de esta manera. Así que la caída fue un acto puramente libre del hombre hacia Dios. Y lo siguiente que se nos muestra es que Eva escuchó a Satanás. Eva escuchó a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Eva comenzó a escuchar las infamias del diablo contra Dios, y este siempre ha sido el plan de Satanás: instar al pueblo de Dios a que no crean a la voz de Dios, o sea, no crean a la palabra de Dios. De hecho, Eva, aquí como se nos muestra, tiende a ser una representación o una analogía de la iglesia. En la iglesia hay tanto hombres como mujeres, pero la iglesia por lo general es fácil de extraviarse sus sentidos y escuchar otra voz que no sea la palabra de Dios. Entonces aquí se nos está mostrando esto. Satanás tomó el mandamiento de Dios que dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero ¿qué insinuó Satanás? Que Dios no los dejaría comer de todo árbol. Por eso le dice: con que Dios os ha dicho. Con que Dios te ha dicho a ti, hombre, mujer, no vas a comer de ese árbol, de todo árbol no vas a comer. ¿Con qué Dios te ha dicho eso? Bueno, y esto es tan común verlos en los hombres el día de hoy. Hablo en general. Constantemente dice: no creer que la Biblia es la palabra de Dios.
Dicen que no pueden creer que la Biblia dice acerca de Dios lo que dice de Dios, que sea verdad. Piensan, Dios es un Dios de amor y Él no va a castigar a nadie. Aquel Dios que dice en las Escrituras que está airado contra el pecador no puede ser verdad. Entonces el hombre no quiere reconocer la voz de Dios. Estas personas son como de aquel terreno donde le fue sembrada la semilla, pero viene el tentador y la arrebata. ¿Y por qué? Porque estas personas no pueden creer que la Biblia sea sincera en cuanto a lo que dice de Dios. Usted puede ver eso. El hombre se le dificulta creer en la palabra de Dios porque no puede, ese es el punto. Entonces él tiene que tener sus prejuicios por causa de su pecado y entonces él se va a ir en contra directa de Dios. Ellos creen, el hombre, cuando tú le presentas las Escrituras, ellos que dicen, eso fue escrito por hombres, eso no puede ser sincero, eso es engaño, me están engañando. Pero así procede el corazón caído que no ha sido regenerado. Y esto mismo está sucediendo con Eva, aunque Eva era libre, pero ella estaba siendo engañada en sus sentidos. Ella escuchó a Satanás, ella prestó atención a Satanás y por ende entonces se va a desarrollar los pasos hacia la caída. Esto es importantísimo. Recuerdan que en nuestro sermón de 1 Timoteo de manera expositiva explicamos que por dónde comienza la apostasía del hombre, por escuchar, por el oír. El paso siguiente hacia la caída que vemos en Génesis 3 fue la respuesta de Eva a Satanás. O sea, no solamente escuchó, sino que aún se puso a hablar con una serpiente, con un animal. Ella todavía ahí no se había dado cuenta que los animales no escuchan. Sus sentidos estaban siendo ¿qué? No hablan. Sus sentidos estaban siendo ¿qué? Engañados. Y nos dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Qué gran error fue mantener esta conversación con Satanás. Y usted ve hoy en día que hay iglesias o denominaciones que se la pasan teniendo conversaciones con Satanás al expulsar constantemente a Satanás y menos hablan acerca de las Escrituras. Se la pasan en ese ejercicio de estar hablando con Satanás y menos escuchando al Señor. La respuesta de Eva muestra que ella malinterpretó el mandato de Dios a Adán. Las palabras de Eva estuvieron cerca a la verdad de Dios, pero no del todo. Ella dice, ni le tocaréis para que no muráis. Esto fue más allá de lo que Dios dijo. No comáis porque ciertamente morirás. La imagen que se nos dice aquí es que tan pronto como la mujer afirmó, ni lo tocaréis, ¿qué hizo la serpiente? La serpiente la empujó contra el árbol y dijo, mira, has tocado el fruto y aún estás viva. Por lo tanto, puedes comer del fruto con seguridad porque sin duda no morirás. Esa es la imagen que nos quiere decir aquí. Pero pareciera que a primera instancia que la culpa de todo fue de la mujer. No, mis hermanas, la culpa del todo no fue de la mujer. Pero lo que Eva responde ciertamente nos da a pensar que Adán no explicó bien lo que Dios le había ordenado que le dijera a su esposa. Eva no parece saber el nombre del árbol. Vuelva y lea allí conmigo esos versículos. Pero del fruto, versículo 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del huerto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y ve que no pronuncia que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pareciera que ella no se la había explicado bien. Pareciera que Adán muy a la ligera le dijo, mira, este árbol no puedes comer, pero el resto sí. No le explicó bien cómo se llamaba el árbol, por qué no podía tomarlo, porque si no van a haber unas consecuencias, ¿sí? Por eso la mujer habló de la manera en que habló, porque no estaba siendo instruida por su marido. No estaba instruida por su marido. Eva no parece saber entonces el nombre del árbol.
Esta ignorancia en la que exactamente Dios dijo era realmente la responsabilidad de Adán. Él no hizo un buen trabajo al no familiarizar a su esposa con la palabra de Dios. Y esto aquí hay una aplicación enorme para nosotros esposos. ¿Cuál es la aplicación enorme aquí? Que quién es el que se debe encargar de instruir en la palabra en la familia, al varón. Porque si no, entonces fácilmente se pueden extraviar los sentidos de aquellas mujeres a las cuales Dios ha encargado de protegerlas. Ah, pero usted dice, yo las protejo con dinero, con mis músculos, con lo que yo hago. No, esa no es la protección, es protección espiritual, bíblica. Debe ser usted, varón, entrenado, capacitado en las Escrituras para proteger el corazón de su esposa, porque fácilmente su esposa puede ser engañada. Bien, ahora vamos a ver aquí el desafío directo de Satanás a la palabra de Dios. Vamos a ver entonces eso, el desafío directo de Satanás a la palabra de Dios. El versículo del 4 al 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos el cómo, es el cómo Satanás engañó a Eva. Es el cómo Satanás engañó a Eva. Lo primero que vemos en los pasajes es una conversación. Satanás se acerca para tentarle. Ella escucha la pregunta de Satanás. Ella responde a Satanás. Es una conversación, pero aquí viene aún más profunda la astucia de Satanás. Eva había citado mal a Dios cuando añadió: ni le tocaréis, y cuando ella dijo: para que no muráis. Así Eva distorsionó el mandato de Dios. Al cambiar Eva las palabras que Dios había dicho, ella estaba titubeando entre la fe y la incredulidad. Cuando ella no pronunció bien lo que Dios había mandado, era por causa de su esposo, que no lo había entrenado bien en las Escrituras. Entonces ella tenía una fe tambaleante. Pero eso usted no lo ve hoy en día simplemente con las mujeres. Usted ve a hombres que no saben dar respuesta acerca de una fe bíblica. Ellos andan tambaleando en cuanto a lo que creen. Entonces ellos tienen dos posturas en su mente: la palabra de Dios y sus propias palabras. Así que esto finalmente fue lo que le dio la oportunidad a Satanás de tentarla más aún y decirle: no moriréis, Eva, no vas a morir. Si desobedeces a Dios, no vas a morir. Mientras que nos aferremos nosotros a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar. Pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay un campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Entonces, cuando no estamos bien aferrados y cimentados en la palabra de Dios, Satanás va a socavar nuestra fe en la misericordia y el amor del Señor. Satanás trabaja de forma efectiva. Escuchen bien esto, mis hermanos y hermanas. Satanás trabaja de forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo puede ser el que no estemos firmes en la palabra. Cuando tú no estás firme en las Escrituras, generalmente Satanás va a implantar una duda en ti, en que tú desconfíes del Señor, en que tú desconfíes en las promesas de Dios. Y al desconfiar en las promesas de Dios, entonces Satanás te va a seducir y te va a engañar. Por eso es que nadie cae de repente. Cuando alguien ha caído en el pecado, ¿es por qué? Porque no está bien cimentado en la palabra de Dios, porque ha desconfiado del Señor, ha provisto para su propia carne, ha querido poner a su carne y ha preferido a su carne antes que a Dios. Es por eso por lo que no debemos dar lugar al diablo, dicen las Escrituras. Debemos mantenernos firmes en la palabra. Satanás primero quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de la consecuencia del pecado. Por eso hay una conversación inicial. Cuando tú entras en una conversación inicial, ¿qué sucede? Tus pensamientos van divagando. Entonces por eso fue lo que hizo Satanás. Fue muy astuto. Él entró en una conversación con Eva. Al entrar en esa conversación con Eva, pues Eva ya no estaba tan firme. Y por ende entonces ella no iba a caer de repente. Eso fue de manera progresiva.
Y Satanás lo que le dice entonces a Eva es que van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta es, pues, mis hermanos, la seducción final de Satanás al hombre. Es la seducción más poderosa que pudo en este momento hacer Satanás. Satanás aquí está mostrando su propia caída. Cuando Satanás le dice a la mujer, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿se acuerda lo que dice Ezequiel? Hablándonos acerca de Satanás, que Satanás quería ser igual a Dios. Lo que está revelando aquí Satanás, que es su propia caída, y que quiere que haga el hombre, que sea igual que Satanás. Wow. ¿Pueden ver eso? O sea que Satanás no procuraba el bien de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos querían que se rebelaran contra Dios y fuesen como Él, que fueran como el padre del diablo. Eso es lo que procura Satanás, que seamos hijos de Él. Así que Adán y Eva trataron de convertirse en un Dios en su rebelión contra Él. Isaías registra las palabras de Satanás cuando dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Tras este último asalto, entonces va a venir la caída de la humanidad. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás tentó a Eva, pero ella no tenía que comerlo. El comerlo fue obra del hombre, no obra de Satanás. Satanás no pudo meter la fruta o el fruto en la garganta del hombre. Ella o Eva fue responsable. Ella no podía decir, el diablo me hizo hacerlo. No. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en el agente de la tentación de su marido. Pero cuando Adán comió, y ojo aquí, por eso es que el Señor culpa a Adán, porque cuando Adán pecó, sus ojos estaban bien abiertos y en abierta rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada, dice las Escrituras, mas el marido no fue engañado. Eva fue la engañada, Adán no fue engañado. El hombre, o sea, Adán, el varón, comió el fruto que le dio su esposa con los ojos bien abiertos. Él sabía que eso iba en contra del Señor. Por lo tanto, es Adán y no Eva quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y de la introducción de la muerte por causa de ello. Eva fue engañada, mas Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aquí están entonces los pasos hacia la caída de la humanidad. Una conversación, se escucha a Satanás, yo entro en una conversación con él y comienzo entonces a decir y a recitar mal la palabra de Dios. Y cuando no tengo un buen apoyo en la palabra de Dios, finalmente entonces Satanás se apoya en ello y me toma contra el árbol o la tentación y yo caigo. Pero ahora quiero mostrarles el resultado psicológico hacia la caída. Y esto es tan importante notarlo, porque aquí está la gran aplicación de estos pasajes para nosotros. Este es el resultado psicológico, es el que nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona la tentación. Y para que usted salga bien librado, teniendo conciencia de cómo es que procede la tentación en nuestras mentes antes de que nosotros caigamos. Importante anotar, la tentación no es igual que pecar. Eva pecó fue tentada hasta el versículo 5. A partir del 6, cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, ahí fue donde pecó. ¿Qué le dijo el Señor? No comerás. No le dijo no tocaréis, le dijo no comerás. Así que la tentación no es igual que la caída. La caída viene a partir del 6. Eso es importante, mis hermanos. Quiero quitar ese peso de encima, porque puede que a usted los pájaros de la tentación le estén anidando, le estén volando en su mente, pero aún no se han posado en su cabeza. O sea, no han pecado, no lo ha llevado a pecar.
Por eso es importante entender el resultado psicológico hacia la caída. Vemos que la mujer empezó a escuchar las infamias de Satanás contra Dios, ella empezó a dudar de la palabra de Dios y su amor, luego miró lo que Dios había prohibido y habiendo visto la fruta que era apetecible, empezó a desearla y a codiciarla, dando como resultado el acto de desobediencia, quebrantando deliberadamente el orden de Dios. Pero quiero que note los efectos o el resultado que trae esa tentación hacia la mente en el proceso hacia la caída. Para esto, le invito a que vayamos a Primera de Juan 2.16. Primera de Juan 2.16. Primera de Juan 2.16 nos muestra ese efecto psicológico hacia la caída o el efecto psicológico de la tentación. Amén. Primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así funciona la tentación. En primer lugar, Eva, como lo describe Juan, es que ella cedió a los deseos de la carne. Ella vio que era árbol bueno para comer, el árbol que Dios había prohibido. Ella vio que era bueno para comer. Eva entonces, ¿qué comenzó a ver por sus ojos? Comenzó a dudar de Dios y de su amor. No creyó en las palabras de Dios cuando Él le dijo, no comerás de ese árbol, sino que ella lo vio con sus ojos de carne y puso en duda así lo que Dios dice. Cuando hablamos de la duda, y aquí es importante, quiero hacer eso, una anotación importante, y quiero traer ese entendimiento, hermanos y hermanas. Cuando hablamos de la duda, es importante tener esto claro. Cuando hacemos referencia a la duda, estamos hablando de la persona de doble ánimo que nos dice Santiago, que es como las olas del mar que van y vienen. La persona de doble ánimo es como aquel que duda. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí el doble ánimo no se refiere a un estado entre feliz y triste, como muchos piensan. No, aquí no significa eso. Se refiere a una persona que vacila entre dos juicios o dos decisiones. Eso es el doble ánimo, eso es la duda. La duda es cuando yo en mi interior tengo dos juicios o dos decisiones. Una parte de mi corazón quiere hacer una cosa y la otra, diferente. Esto es duda, esto es de doble ánimo. No es de esa persona, vuelvo y digo, triste, entre triste y feliz. Es que, pastor, amigo, hermano, yo tengo tristeza y tengo alegría al mismo tiempo, ¿no? No es como un escalofrío, eso no se refiere al doble ánimo. En esto nos encontramos muchas veces nosotros los creyentes. Quiero traer ejemplos para entenderlo. Podemos notar muchas veces en nuestras conversaciones o entre nosotros un hermano que dice, hermano, las escrituras dicen esto, y el otro hermano responde, pero, ese pero es doble ánimo, ese pero es duda, ese pero significa que tengo por un lado la palabra de Dios que es única, suficiente, inerrante, y por otro lado tengo mi propio juicio, mi propia crítica, mi propio criterio. Eso es un hombre de doble ánimo, ese es un hombre que duda. Por un lado dice, está la decisión y la voluntad de Dios, y por otro lado está mi voluntad, mi decisión. Usted ha escuchado muchas veces eso, o usted muchas veces lo ha dicho, que un hermano te dice, hermano, pero es que las escrituras dicen esto y esto, aquello, y ese otro hermano te responde, pero ¿qué, hermano? ¿Qué? Pero es que yo creo esto, yo pienso esto es mejor así, esto mejor se hace así. Esa es una persona de doble ánimo, es una persona que Satanás muy pronto, como vio ese pero en él, va a venir y se va a apoyar en eso y pronto va a caer. ¿Sí? Hermanos, entender eso es cómo procedemos o cómo procede la tentación. Cómo de nuestra propia concupiscencia, por tener nuestra propia voluntad y tener nuestro propio criterio y poner en duda lo que Dios dice, es que muchos de nosotros caemos, porque Satanás tiene un terreno firme en donde apoyarse. Así que usted debe desechar los peros en su cabeza cuando se trate de las escrituras. En otras cosas, como historia, solo la escritura.
En cocina, por ejemplo, eso ya es diferente, ¿sí? Pero en otras áreas, en lo que se refiere a la escritura y la cosmovisión que presentan las escrituras, usted no debe tener peros. Pero esto es un trabajo que solo lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo usted va a trabajar sobre eso? A través de la memorización de las escrituras. Si usted no memoriza las escrituras, usted siempre va a tener peros. El ceder a los deseos de la carne es porque has permitido que en ti more dos juicios: los juicios de Dios, su palabra, y tus juicios. El resultado de esto es el segundo efecto psicológico de la tentación, el cual es el ceder a los deseos de los ojos. Pero ahora me detengo aquí, que todavía en el primer proceso psicológico. Usted vio esto en Eva. En Eva, Satanás le dice, con que Dios ha dicho. Eva comienza a entrar en un pero con él, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni de él tocaréis, porque mirás, ¿sí ves? Entró en un pero, allí aparece ese pero. O sea, ella no tenía firme las escrituras. Bien, segundo a ello, entonces viene el proceso de ceder a los deseos de los ojos, como nos lo dice Primera de Juan. El primero es ceder a los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Tener un pero. Dos juicios, el juicio mío y el juicio de Dios. El juicio mío es el de la carne. ¿Y el juicio de Dios cuál es? Su palabra. Por lo tanto, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno de su palabra. ¿Sí? Bien, hermanos. Entonces, ceder a los deseos de los ojos. Dice que fue agradable a los ojos a Eva. ¿Sí? Dice el sexto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva no dejó que la voluntad de Dios determinara el curso de sus vidas. Ella quiso determinar lo que era agradable y bueno. ¿Sí lo ve? Ese es el problema de ceder a los deseos de los ojos. Porque cuando yo deseo algo por los ojos, o el deseo de los ojos, entonces viene, muy probable allí, ya en ese punto, ya es casi irreversible la caída. Es más o menos, yo estoy diciendo, yo he determinado en mi propio corazón no seguir más el juicio de Dios, sino mi propio juicio, mi propia decisión, mi propia voluntad. Ahora está entendiendo por qué nosotros muchas veces caemos. Ahora, la caída en esta etapa de nosotros, en la actualidad del hombre, y nosotros redimidos, no se va a poder evitar. Pero sí quiero que entienda que muchas veces se puede evitar, solo que por falta del entendimiento de cómo procede psicológicamente, o cómo procedemos psicológicamente hacia la caída, es que no sabemos cómo armarnos de la palabra de Dios. Por eso le estoy diciendo esto por medio de la palabra. Tu propio corazón te engaña y terminarás creyendo que tu juicio, tus palabras y tus razonamientos son más buenos y mejores y agradables que los de Dios. Eso es ceder a los deseos de los ojos. Creer que lo que Dios dice es muy poco, es más bien mi propia opinión. Y yo he determinado que mi propia opinión es lo mejor. Y entonces ahí viene el tercer punto del proceso psicológico de la tentación. Se dio a la vanagloria de la vida, deseable para alcanzar sabiduría. Allí mismo en Génesis se nos dice. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué hizo aquí Adán y Eva y qué hacemos nosotros cuando caemos? Bueno, desechamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas y lo sustituimos por ideas nuevas. Por ejemplo, lo que le dijo Satanás, seréis como Dios. Cada vez que nosotros cedemos a la vanagloria de la vida, ¿qué es esto? Que ya estamos pensando en este último paso, es decir, por completo que el consejo de Dios no es sabio, sino mi propio consejo es el más sabio. Y entonces nosotros luchamos cuando un hermano o una hermana nos está dando un consejo bíblico y nosotros decimos, no, pero... Y la verdad, ese pero, cuando usted sigue indagando, ya el hermano o hermana ya ha determinado seguir ello. Y cuando ya lo ha determinado, entonces ha dicho, soy más sabio que Dios, por ende desecho el plan de Dios para mi vida. Y entonces usted se pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Hacer su voluntad. Su voluntad, Dios me ha agradado, dice el salmista.
Hacer la voluntad de Dios es el mejor bien para mí. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva entonces se dejaron seducir por Satanás? Ellos tomaron del fruto, comieron. ¿Qué sucedió? Pues entonces no solo se arrastraron a ellos, sino a toda la raza humana. Mis hermanos, esto es importante. Ustedes no pueden dejar ni desechar el consejo de Dios. Usted decir, soy más sabio que Dios, mi creador, que conoce todo, por ende es mejor mi propio consejo, mi propio plan, mi propia voluntad. Lo que estás diciendo es que tú eres Dios. Finalmente así procede la tentación, y esta es la vanagloria de la vida. Esta es la mecánica de la tentación. Ella empieza con hacerte dudar de Dios y su palabra. Te hace pensar que lo que Dios ha dicho no está bien, de que realmente no es tan bueno y amoroso, o que no puede ser verdad que Él cumpla con su palabra. Y entonces se te aparece la tentación haciéndote pensar que tus pensamientos y tu voluntad son más agradables que Dios, y finalmente terminas desechando a Dios y desobedeciendo. Esta es la línea de pensamiento o el resultado psicológico de la tentación. Y como el hombre está a puertas de pecar contra el Señor, hermanos, traten de escuchar sus conversaciones con otros hermanos y escuchen sus pensamientos, y al hacerlo se darán cuenta que constantemente hay dos juicios en nuestras cabezas. Cuando sea el juicio de Dios, su palabra, la que gane, hemos vencido la tentación. Pero no quiero detenerme aquí, ya que al observar este estado psicológico tendríamos que ver muchas referencias de las Escrituras que nos hablan de ese resultado psicológico. Por lo tanto, vamos a nuestro tercer punto, el resultado de la desobediencia del hombre. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es de notar que lo primero que sucedió fue que se volvieron conscientes de su carne. El hombre era, hasta el punto en Génesis 2, era bastante inconsciente de su cuerpo. Ellos estaban desnudos y eso no ocasionó ningún problema. Pero en el momento de la caída se desarrolló una vergüenza. ¿Y qué intentaron hacer? Cubrirse de higueras. Había una luz que cubría sus cuerpos. ¿Y qué sucedió? Perdieron esa luz, quedando totalmente expuestos. ¿Por causa de qué? De la astucia de Satanás y porque desobedecieron al Señor. Esa luz se apagó. Por eso las Escrituras nos dice que la luz vino al mundo y el mundo ¿qué? La despreció, porque se apagó la luz del hombre que le hacía ver quién era Dios. Así que ya el hombre quedó totalmente en ruina, no puede conocer a su Dios. Luego hubo un profundo sentimiento de culpa. Seguido a eso, al momento que comieron la fruta, supieron que había algo erróneo en ellos. Se condenaron a sí mismos, se hicieron culpables, desarrollaron un sentimiento de temor a Dios que en vez de correr hacia Él, huyeron de Él. Mire el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí ve qué pasó? Se escondieron. ¿Qué sucede cuando usted ha caído? ¿Usted qué quiere hacer? Esconderse, porque la luz se ha apagado. Pero mire, tan curioso es esta parte que aún ellos reconocían que quien venía era ¿quién? Dios. O sea, Dios ahí estaba manifestando aún sin misericordia. ¿Acaso Dios no sabía que ellos ya habían tomado del fruto? ¿Ya habían comido del fruto? Claro que sí. Entonces Dios fue el que se acercó al hombre y lo buscó. Ahí mismo nos está mostrando cómo es el proceso aún de la salvación. Pero el hombre, ¿qué hizo? Bueno, más adelante, como vemos, ellos se justificaron, echándose la culpa al otro. ¿Sí? Nadie asumió la responsabilidad y no se arrepintieron. Antes, el hombre al escuchar la voz de Dios que experimentaba alegría y correspondía a esa voz. Ahora simplemente, ¿qué querían hacer? Adán y Eva querían huir, perdiendo toda comunión con Dios. Los delantales que se hicieron de higuera no podrían cubrir su propia insuficiencia delante de Dios. ¿Sí ve que lo que se cosieron no les quitó la culpa?
Si ve que la obra que hicieron con sus manos, con las hojas de higuera, no fue suficiente para calmar su culpa. Ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vino después? Vino la muerte espiritual. Es decir, ellos estaban en un estado nuevo que no conocían. Fueron expulsados del paraíso y no les fue permitido volver por su propia voluntad. La espada en el camino encendida les impedía regresar al huerto. Ahora tenían una relación completamente nueva con la naturaleza. Antes no experimentaban fatiga, pero ahora Adán debía esforzarse, debía sudar, debía ganarse el pan con el sudor de su frente. Vendrían obstáculos y dificultades en esta nueva naturaleza. Debían superar los espinos y cardos y demás problemas. ¿Por causa de qué? Vino esa muerte espiritual. Ellos sufrieron, y esa muerte espiritual, ¿qué quiere decir? Que sufrieron una clara perversión moral. Esto lo vemos en la historia de Caín, que mató a su hermano Abel, mostrando así que las generaciones venideras, o sea nosotros, ya sufriríamos de esta nueva condición desastrosa. Por último, el resultado de la caída, ¿cuál fue? La muerte física. Vimos muerte espiritual y ahorita vemos muerte física. Y ahora particularmente cuando el Señor le dice a Adán que con el sudor de su frente se ganará la comida, esto es algo particular porque en la experiencia, ¿cómo se nota eso? En la experiencia es que el hombre y la mujer tienen que comer porque si no esto no les va a traer paz. ¿Cómo ve usted una familia que no tiene dinero y no tiene que comer? Intranquila. Lo que realmente quiere mostrar esto de que se ganará el sudor de su frente es que ellos no tendrán paz. Ellos continuamente la estarán buscando, pero no descansarán. Tendrán siempre angustia y fatiga, dolor. Su alma estará en constante guerra contra su Creador. Antes era todo provisto, simplemente tenían que agacharse y tomar del fruto y comer. Y estaban bien con su Creador, pero ahora no. ¿Qué tenían que hacer? Sembrar y hacer un montón de cosas para ganarse, ¿qué? El pan diario. Antes no era así. Obviamente les tocaba trabajar antes de la caída. Tú ves a Adán, ¿qué estaba haciendo Adán? Le puso los nombres a los animales, esto era trabajo. Después de la caída, ahora ¿qué le dijo? Bueno, vas a trabajar, pero nunca tendrás paz. Vivirás en angustia. El resultado siguiente es la muerte física. La muerte física. Antes el hombre no tenía necesidad de morir, pero ahora, por causa del pecado y su desobediencia, ¿qué iban a hacer? Morir. Les era necesario morir. Hermanos, ¿por qué para el cristiano la muerte es ganancia? Porque cuando morimos, Cristo promete que vamos a resucitar, así que volveremos y mucho mejor antes como eran nuestros padres antes de la caída. Si ven por qué la muerte es una necesidad. Para el cristiano es una necesidad, porque queremos estar en ese estado de gloria donde ya nuestra paz sea continua y para siempre, y nuestra comunión con Dios perdure por toda la eternidad. En el estado en que tú estás hoy creyente, no vas a tener eso. Nuestra paz es Cristo, y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero eso no quiere decir de que de una manera constante tú la experimentes, porque hay una falta de luz muchas veces, ¿sí? Porque estamos todavía en un proceso a la gloria. Debemos santificarnos. Antes de la caída, Adán y Eva eran santos completamente. Nosotros debemos santificarnos y hacernos a la imagen de Cristo. Bueno, Cristo nos dará su imagen. Por eso la muerte para nosotros es necesaria. La muerte física es necesaria para que podamos estar en ese estado de gloria. El hombre antes de la caída era totalmente libre para escoger en su decisión. Dejándose llevar por la tentación, cayeron. Y ese es el resultado del hombre. Esta es una de las verdades más profundas y terribles que debemos afrontar. El hombre ahora no es libre de escoger a Dios. Ahora el hombre es libre para escoger conforme a su propia naturaleza, es decir, el pecado. Si en algo el hombre que no ha sido redimido, no ha sido restaurado, no ha sido salvado, él es libre, sí. Pero siempre, ¿qué va a escoger? El pecado conforme a su naturaleza. Ahora los hijos de Dios, que su naturaleza ha sido cambiada, ahora sí es libre para escoger entre pecar o no pecar. Así que cuando tú pecas, querido hermano y hermana, lo haces conociendo que tienes la libertad de pecar o no pecar. El hombre que está sin Cristo
Podríamos decir de alguna manera, y por eso Hebreos nos dice que es mejor no haber caído en manos del Dios vivo, porque el hombre que está sin Cristo, su única libertad que tiene es pecar continuamente y está condenado por sus pecados. Pero tú, que tienes a Cristo y el poder del Espíritu Santo que mora en ti, puedes ya decidir no pecar. Bien. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Es que el hombre ahora, el que está redimido, es libre de escoger a Dios. Pero también hubo un tiempo en que Dios moró con el hombre, y esto es hermoso. Dios moró con el hombre, estaba allí con el hombre, su presencia estaba allí. ¿Y qué cosa más terrible nos ha acontecido como resultado de esa caída? Todo cambió, se nos fue quitada esa luz. Ahora cargamos con un peso de gran culpa desde que nacemos, que nuestras obras no pueden cubrir como las hojas no pudieron cubrir. El cuerpo de Adán y Eva no pudo cubrir su culpa. Fuimos separados de la comunión íntima con Dios, siendo esta la muerte espiritual y finalmente la muerte física. La situación del hombre es desastrosa. Ningún hombre puede, oigan bien, ningún hombre puede remediar lo acontecido en el pasado. Nadie puede volverse en el tiempo y evitar el trágico comienzo de la historia del hombre, que separado de su Dios vive en una condenación. Así que en esta incapacidad humana, Dios mismo debe descender. Cristo, completamente Dios, completamente hombre, vino a salvarnos de nuestra caída por causa del pecado y restaurarnos y cambiarnos. En Cristo se halla la salvación y el cambio de nuestras vidas. Satanás le dijo a la humanidad representada en Adán y Eva que comieron del fruto que Dios había prohibido. Mas Cristo hoy le dice a todo aquel que se arrepiente y cree en Él: tomad, comed, este es mi cuerpo que doy por rescate de muchos. Hermanos, es interesante ver cómo procede nuestro Señor. Por eso, para unos, en ese comienzo, para nosotros el comer de ese fruto fue la caída y un estado terrible de condenación. Pero en Cristo, Él mismo pone su cuerpo, Él mismo pone su sangre y te dice: comed, venid a mí y comed, yo te salvo, arrepiéntete de tus pecados. Vamos ahora. Señor, gracias por volver al comienzo, llevarnos al comienzo, a esta gran doctrina de la caída del hombre, este trágico comienzo de la humanidad y por qué estamos hoy como estamos. Antes no teníamos esas dudas, pero después de la caída hoy dudamos de tu palabra. Creemos que tu palabra no es sincera. Tenemos esos peros constantes en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, gracias porque Satanás, queriéndonos llevar a la destrucción, en Adán y Eva toda la raza murió espiritualmente y físicamente y quedó separado de su Dios. Pero tú, siendo un Dios tierno y amoroso, queriendo restituir lo que nosotros debíamos restituir, queriendo restaurar lo que nosotros debíamos restaurar, sabiendo que después de esa caída no podíamos nosotros y no podemos, porque somos incapaces de acercarnos a ti. Entonces tú decides enviar a tu Hijo, y no solo lo envías, sino que lo envías con una misión clara de salvar a los suyos que en la eternidad le diste, y decirle a los suyos: tomad, comed, este es mi cuerpo por el cual yo doy el rescate por muchos.